la validez y la precisión en el análisis de incertidumbre experimental. En este vídeo nos planteamos los siguientes objetivos formativos. Que adquieras el hábito de realizar un análisis de incertidumbres siempre que abordes cualquier proceso experimental. Que seas capaz de discernir el concepto de validez del concepto de precisión. Que sepas, por último, identificar los errores, tanto de precisión como los de validez. Para ello, estructuramos los contenidos en dos apartados. Un primer apartado introductorio, errores e incertidumbre, y un segundo apartado nuclear, validez y precisión. La importancia del análisis de incertidumbre es fundamental en todo proceso experimental. Cabe plantearlo en distintas fases del experimento. Aquí subrayamos dos etapas básicas para realizar este análisis. Una primera etapa es la etapa de diseño. Será necesario que nosotros determinemos cuál es el mínimo nivel de incertidumbre que estamos dispuestos a aceptar. Ese mínimo nivel de incertidumbre va a condicionar la selección del equipo de medida. En el otro extremo tendremos, al concluir el experimento, la necesidad de realizar de nuevo un análisis de incertidumbre a través del cual podamos demostrar la validez de los resultados obtenidos y, por otro lado, identificar qué acciones podemos realizar sobre el experimento para mejorar futuras realizaciones del mismo. Planteamos el concepto de error como la diferencia entre el valor real de la magnitud y el valor que nosotros hemos medido. Es muy importante tener en cuenta que esto no se refiere a lo que sería una equivocación. El error es algo que se encuentra implícito siempre que realicemos un proceso de medida, porque hay una limitación física que nos lo daría el principio de incertidumbre de Heisenberg. En último término, lo podemos minimizar. La forma de minimizarlo será obtener o emplear un equipo de medida, mayor calidad del equipo de medida, menor error, y un proceso de medida cuidadoso que nos permita minimizar esos errores. Dado la imposibilidad o la existencia de ese error y la imposibilidad de conocer su valor, tenemos que recurrir a otro concepto, es el de incertidumbre. Definiríamos la incertidumbre como la estimación o como el intervalo de probabilidad, llamado también intervalo de confianza, del límite del error de la medida. Resumiendo, posible valor que puede tener el error. Aquí ya introducimos el concepto estadístico que vendrá asociado al cálculo de incertidumbre. La forma pertinente de plantear los errores puede venir aclarada por el siguiente ejemplo. Si decimos la incertidumbre de una medida con un intervalo de confianza del 95% es más o menos 1 voltio, lo que queremos decir es que en menos del 5% de los casos en donde hemos hecho tal predicción, al medir obtendríamos valores del voltaje con un error mayor que 1 voltio. Vamos a abordar los conceptos de validez y precisión. Para ello comenzaremos dando una analogía que nos permitirá inferir la importancia de estos conceptos. Supongamos una diana sobre la que se lanzan dardos y esta diana sería análogo a un proceso de medida. Si realizamos distintas medidas, sean por ejemplo estos los valores obtenidos, podemos obtener el valor medio de todos ellos, que vendría determinado por la cruz en azul. Otro proceso de medida sería análogo a
una diana con los siguientes dardos. Al contemplar ambos procesos vemos que son cualitativamente distintos. ¿Cómo podemos analizarlos? Para ello introducimos el concepto de validez o exactitud. Sería la propiedad de la medida de dar resultados ciertos. El error de validez, o llamado también sistemático de sesgo, sería pues la desviación de la medida respecto al valor conocido de la magnitud. Por otro lado, definiremos precisión como la propiedad del instrumento de reproducir una medida con exactitud. El error de precisión sería la dispersión en las medidas. A la vista de estos dos conceptos ya podemos marcar diferencias en lo que son las dos medidas de ejemplo que hemos propuesto. En el primer caso podríamos decir que es una medida en donde el valor en media es muy próximo al valor real, por lo tanto sería una medida válida, pero sin embargo existe mucha dispersión en las medidas, sería una medida imprecisa. En el segundo caso, el valor medio de las medidas se aleja bastante del valor real, por lo tanto podríamos decir que tendría una validez menor que el caso anterior, pero como contrapartida los valores están muy agrupados, lo cual indica una dispersión muy pequeña. Sería una medida más precisa que la anterior. Podemos hablar con más detalle de lo que sería el error sistemático, caracterizarlo de la siguiente manera. Ya hemos dicho que es la desviación de la medida respecto al valor verdadero. Las características que presenta este error es que es un error consistente, son errores consistentes, que se repiten y que son muy difíciles de detectar porque, claro, en ningún momento nosotros sabemos cuál es el valor de la magnitud. Realmente sí que podemos saberlo, pero cuando realizamos lo que se llama un proceso de calibrado. Por lo tanto, la única forma de minimizar tiene que ser compararlo con patrones conocidos y a partir de ello establecerlo y reducirlo. De esa manera es posible incluso establecer en algunos casos unas correcciones analíticas que nos indiquen la desviación sistemática del sistema respecto al valor de las magnitudes reales y de esa manera, introduciendo esas expresiones analíticas dentro del sistema, podemos minimizarlo, podemos reducirlo. El error, las características del error de precisión, en principio su definición sería diferencia entre el valor de la medida y su valor medio, y las características que presentan sería primero la causa. ¿Por qué nos medimos en cada momento un valor distinto? Pues porque existen variables que no controlamos y sin embargo influyen de forma aleatoria en el proceso de medida. De esta manera se produce una falta de repetibilidad en las medidas. La forma de minimizarlo, por tanto, sería, en primer lugar, eliminando todas aquellas variables no controladas que pueden actuar sobre la medida, y cuando esto ya no puede hacerse, pues recurrimos a un tratamiento estadístico. En todo caso, el tratamiento estadístico mejorará aumentando el tamaño de la muestra y, por lo tanto, en estos casos, para reducir el error de precisión, lo que haremos será aumentar el número de medidas a realizar. Con una imagen vamos a sintetizar todo este proceso. Representamos en un eje el valor verdadero de una magnitud, que sería el círculo con el núcleo en rojo, y con aspas rojas el valor de la medida. Teniendo esto en cuenta, pues podríamos establecer, tenemos valor verdadero, desconocido, valor medio, conocido a partir del valor de las medidas efectuadas, el error sistemático, lo podríamos establecer siempre que esté calibrado el sistema,
y el error de precisión nos daría el rango ligado a la dispersión de las medidas.